todos, sean bienvenidos a Alfa Numérico, su canal de matemática. Mi nombre es Carlos y en esta ocasión vamos a hablar sobre las fracciones. Vamos a ver qué es una fracción, de qué se compone, cómo se suma, cómo se resta, multiplica y cómo se divide una fracción. Así que sin más, manos a la obra. Muy bien, entonces veamos. Por definición, decimos que una fracción es la división entre dos números enteros, llamados a y b en este caso, ¿sí? Y que lo representamos de esta manera, a sobre b, ¿sí? Es decir, siempre que hablemos de una fracción podemos decir a sobre b, 1 sobre 2, 3 sobre 4. Entonces, ¿cuál es la condición que se tiene que cumplir? Para que sea una fracción, a y b, es decir, estos dos valores, deben pertenecer al conjunto de los números enteros, representados con la letra z, ¿sí? Pero con una única excepción. El valor de b tiene que ser siempre distinto de 0. Es decir, el valor que va aquí abajo, que pronto vamos a saber cómo se llama, tiene que ser distinto de 0. ¿Y esto por qué es así? Porque no se puede dividir por 0. ¿Sí? Al 0 lo podemos dividir por cualquier número, pero no lo podemos dividir por 0. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo de lo que sería una fracción. El 1 sobre 2 es una fracción. ¿Y cómo se lee esta fracción? Un medio o 1 sobre 2. Bien, otra fracción podría ser 4 quintos o 4 sobre 5. Menos 3 medios. ¿Por qué? Porque pertenecen a los números enteros. En este caso eran positivos. Fíjense que ahora acá tenemos una negativa. Otra forma de escribir una fracción negativa sería 2 sobre menos 3, por ejemplo. Si ustedes observan, sigue siendo un número negativo. Un número entero, perdón. Bien, otra cuestión importante es la siguiente. Si nosotros tenemos una fracción a sobre b, a este que está aquí arriba lo vamos a llamar numerador, ¿sí? Numerador. Y este de aquí es el denominador. Entonces le ponemos denominador. Bien, de ahora en adelante, siempre que me refiera al numerador, voy a estar hablando del valor que está encima de esa fracción, ¿sí? El valor a. Y cuando hable del denominador, voy a hablar del valor que está aquí abajo, es decir, el valor b. Bien, continuamos. Fíjense una cosa. Cuando nosotros hablamos de fracciones, ¿sí? Estamos hablando de partes de algo. Bien, entonces, fíjense. Este círculo o esta circunferencia, yo la partí en ¿cuántas partes? Fíjense, acá tengo una parte, ¿sí? 2, 3, 4. Entonces, cada porción de estas de acá, ¿sí? Vamos a suponer esta porción que está acá, representa una de 4 partes. Entonces, esta fracción la voy a poder escribir como una de 4 partes, ¿sí? Fíjense, estaba dividido en 4, entonces yo qué hice, una de esas porciones representa un cuarto. Ahora si yo pintara así, ¿cuántas porciones tendría? Ahora todo esto sería 2 cuartos, ¿sí? Toda esta porción que yo pinté aquí es 2 cuartos. Bien, entonces veamos ahora qué pasa, ¿sí? Si yo tengo este cuadrado y lo divido en 3 partes. Supongamos que las partes son iguales. Entonces, cada porción de estas va a ser una de 3 partes en las que yo lo dividí. Este es un tercio, este es otro tercio y este es otro tercio. Entonces, si por ejemplo a mí me dicen que van a pintar estos dos de acá, en realidad toda esta parte es 2 tercios, ¿sí? Y la parte restante es un tercio más. Lo mismo sucedería con un triángulo. Fíjense, si yo lo divido acá, más allá de que sea un triángulo, esto es un medio
y esto es otro medio, es 1 de 2. ¿Sí? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Bien, sigamos. Supongamos que tenemos esto. Entonces ahora lo que yo quiero hacer es sumar esta expresión. ¿Cuánto es 1/4 más 1/4? Lo quiero hacer analíticamente, ¿sí? Entonces fíjense una cosa. Esto es 1/4 y esto es otro cuarto. ¿Cuántos cuartos tengo acá? Si yo lo pintara, fíjense, si yo pintara esto así, ¿cuántos cuartos tendría pintado? Tengo pintado 2 cuartos, ¿bien? Entonces acá, ¿qué voy a decir? Analíticamente, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a agarrar y voy a decir, cuando tenemos el mismo denominador, ya sea que sumemos o restemos, lo único que vamos a hacer es sumar o restar los numeradores. Entonces acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, abajo va a seguir siendo el mismo, no cambia, y arriba me queda 1 más 1. Por lo tanto, esto va a ser 2 cuartos. Fíjense qué sencillo que es esto. Cuando yo tengo el mismo denominador, lo único que tengo que hacer es sumar los numeradores. Veamos otro ejemplo. Yo tengo 5 onceavos más 7 onceavos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, el resultado va a ser, como abajo son iguales, sigue siendo el mismo. Y ahora digo 5 más 7, 12. Y ahí está resuelta la cuestión. Bien, ahora supongamos una resta. Tenemos 3 quintos menos 8 quintos. Bien, vuelvo a hacer lo mismo. Me va a quedar en la parte del denominador el 5. Y luego os digo, 3 menos 8. ¿Cuánto es 3 menos 8? Menos 5. ¿Sí? Entonces me va a quedar menos 5 quintos. Más adelante vamos a aprender a simplificar estas expresiones, pero por ahora quedémonos con ese resultado. Veamos qué pasa ahora, supongamos que tenemos esto. 3 cuartos más 10 cuartos menos 7 cuartos. ¿Va a cambiar en algo? No, porque como yo estoy sumando, ¿sí?, fracciones que tienen el mismo denominador, lo único que me tengo que encargar es de sumar o restar los numeradores. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? Abajo va a quedar el 4, el denominador, y ahora digo 3 más 10, eso me da 13. Y 13 menos 7, 6. El resultado es 6 cuartos. Bien, vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos denominadores distintos. Bien, veamos acá que tenemos 1/2 más 3 octavos. Entonces, ¿qué sucede acá? Tienen distinto denominador, o sea que ya no puedo directamente decir sumo 1 más 3 y lo pongo en el resultado. Entonces acá va a entrar en juego el concepto de fracción equivalente. Como la propia palabra lo dice, una fracción es equivalente a otra, por ejemplo, cuando tienen el mismo valor. Entonces, yo voy a decir, tengo la fracción 3 quintos, ¿sí? Entonces yo quiero que 3 quintos sea equivalente, ¿sí?, a otra fracción. Es decir, que sea igual. Fíjense, acá pongo es igual. Para eso tengo dos opciones. Una es por amplificación y la otra es por simplificación. Entonces, por amplificación, como la palabra lo dice, voy a amplificar. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Voy a multiplicar al numerador y al denominador por un mismo número. En este caso lo voy a hacer por 2, ¿sí? Voy a multiplicar por 2. Fíjense, 3 por 2, 6, 5 por 2, 10. ¿Qué sucede acá? 3 quintos es equivalente a 6 décimos. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Supongamos que tenemos 10 sextos. Entonces ahora en vez de utilizar lo que es amplificación, voy a utilizar simplificación. Entonces para simplificar, si para amplificar multipliqué por un número, para simplificar voy a dividir por un número. Entonces fíjense, acá puedo dividir por 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir por 2.
¿Y qué me va a quedar cuando divida por 2? ¿Por qué elegí el 2? Porque el 2 divide tanto al 10 como al 6. Entonces digo 10 dividido 2, 5. 6 dividido 2, 3. Entonces 10 sextos es equivalente a 5 tercios. ¿Sí? Entonces ahora que ya sabemos que es una fracción equivalente, lo único que nos queda por hacer es resolver la suma. Entonces, volviendo al ejercicio, yo tengo que hallar una fracción equivalente. ¿Por qué? Yo lo que necesito lograr es que el 8 y el 2 se conviertan en un número igual. Entonces digo, el 8 es múltiplo de 2, el 2 es múltiplo de 8, y voy a llegar a la conclusión que el 2 no es múltiplo de 8, es decir, el 2 no está en la tabla del 8 para hablar claramente. Pero el 8 sí es múltiplo de 2. Entonces me va a ser más fácil convertir al 2 en 8 que al 8 en 2. Entonces, manos a la obra, ¿qué voy a decir yo? Voy a venir acá y digo, yo quiero que este se convierta en 8. Entonces lo pongo acá. Lo voy a convertir en 8. ¿Cómo hago para convertir el 2 en 8? Lo multiplico por 4. Entonces me queda que 2 por 4 es 8. Y si multipliqué en el denominador, también lo tengo que hacer en el numerador porque estoy trabajando con fracciones equivalentes. Entonces digo, 2 por 4, 8. 1 por 4, 4. 4 octavos es una fracción equivalente a un medio. Y tiene la particularidad que tiene en el denominador 8. Entonces ahora sí puedo sumar tranquilamente, porque ahora sí tengo los dos con el mismo denominador. Entonces digo 4 más 3, 7 sobre 8. Lo mismo va a suceder cuando haga una resta, ¿sí? Veamos. Fíjense, en este caso tenemos 7 décimos menos 3 quintos. Nos vuelve a suceder lo mismo. El denominador son distintos, pero me doy cuenta. ¿Qué me doy cuenta? Que entre 10 y 5, ¿qué pasa? 10 es múltiplo de 5, es decir, el 10 está en la tabla del 5. Entonces lo que voy a hacer es convertir a este 5 en 10. Y para ello dejo que 7 sobre 10 menos, y ahora digo, ¿por cuánto tengo que multiplicar al 5 para que se convierta en 10? Por 2. Entonces 5 por 2, 10. Si multipliqué por 2 acá, multiplico por 2 acá. 3 por 2, 6. Y esto entonces me va a quedar que 7 menos 6 es 1 sobre 10. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya pudimos resolver una suma y una resta cuando tenemos distinto denominador. Pero hasta ahora, fíjense, teníamos una situación en donde uno era múltiplo del otro. Veamos qué pasa ahora. Ahora sucede que los denominadores, ninguno de los dos es múltiplo del otro. ¿Sí? Si ustedes observan, 2 y 5 son números primos, es decir, que se dividen por sí mismo y por 1 nada más. Por lo tanto, ni el 2 está en la tabla del 5, ni el 5 está en la tabla del 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que buscar? Voy a tener que buscar un múltiplo que tengan en común el 2 y el 5. Entonces me pongo a pensar. En la tabla del 2, ¿hay algún numerito que aparezca en la tabla del 5 también? Sí, y me pongo a pensar y digo, de una, el 10 aparece en la tabla del 2 y también aparece en la tabla del 5. El 20 aparece en la tabla del 2 y también aparece en la tabla del 5. Entonces, tengo dos. ¿Cuál voy a tomar? Siempre trato de trabajar con los valores más pequeños, ¿sí? Para que la cuenta no se me haga tan grande. Entonces voy a decir, a estas dos fracciones las voy a transformar ¿en quién? En 10. Yo quiero que acá abajo me aparezca 10 y 10 para poder restarlas tranquilamente. Entonces digo, ¿por cuánto multiplico al 2 para que se transforme en 10? Por 5. ¿Y entonces por cuánto voy a multiplicar al 1? Por 5. Y 5 por 1 me da 5. Al 5 lo tengo que multiplicar por 2 para que me dé 10. Entonces al 3 lo voy a multiplicar por 2 también. Y 3 por 2 es 6. Y ahora logré obtener lo que se llama un denominador común. Es decir, que en los dos términos está el mismo denominador. Por lo tanto, 5 menos 6 menos 1. Y abajo, en el denominador, me queda el 10. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Bien, fíjense, en este caso tenemos un 7 y un 11, lo mismo, son números primos, no tienen nada que ver uno con el otro. No siempre van a suceder que son números primos, pero bueno, algo por el estilo. Entonces, fíjense, entre 7 y 11, ¿quién es el número que tienen en común? El 77. ¿Cómo me doy cuenta? 7 por 11 es 77.
Entonces voy a tener que transformar en 77 como denominador común. ¿Por cuánto multiplico al 7 para que se transforme en 77? Por 11. 7 por 11 es 77. Entonces también voy a multiplicar por 11 al 8. 11 por 8, 88. Vengo acá y digo, al 11, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 77? Por 7. Entonces 9 por 7, 63. Y ahí me queda la cuenta con el mismo denominador. Entonces digo 88 menos 63, y eso es equivalente a 25 sobre 77. Bien, entonces, recopilando, si tenemos el mismo denominador, solo sumamos o restamos, en este caso restamos, los numeradores. Si tenemos distinto denominador, lo que tenemos que hacer es buscar un denominador común. Bien. Chicos, para que no se haga tan largo el video, vamos a hacer una parte 2 de este video, en donde vamos a explicar cómo se multiplica y cómo se dividen las fracciones. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor denle like y suscríbanse a mi canal para tener contenido similar. Los veo en una segunda parte. Adiós.